Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28, tercer programa del ciclo, bueno, con novedades, con todo lo que tiene que ver con la información, los protagonistas. Por eso en el primer bloque del programa nos van a estar acompañando dos especialistas desde el punto de vista sanitario para respondernos la siguiente pregunta: ¿se terminó la pandemia? ¿Estamos en la pospandemia? Eso lo van a contestar los doctores Lorenzo Fernández Viña y Aldo Cáceres Ruiz Díaz. Con él vamos a estar hablando y observando dos visiones, la de un infectólogo y alergista como es Lorenzo Fernández Viña y de un virólogo como es Ruiz Díaz, y con ellos vamos a estar descontando todas estas preguntas y las grandes cuestiones que tienen que ver de cara a un invierno que se viene, a la aparición de otros virus y a la necesidad, por supuesto, que tiene cada uno de nosotros, que todos tenemos, de preservar nuestra salud después de 2 años de pandemia y de todo lo que nos ha hecho sufrir este virus. Después, en el segundo bloque del programa, vamos a meternos de lleno con el análisis político, porque hay acontecimientos en la Argentina que de alguna manera merecen ser leídos, merecen ser analizados, y me refiero a las internas que hay, tanto en el oficialismo del Frente de Todos, con este divorcio político que parece que está en ciernes de alto voltaje político entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner, entre el sector de la Cámpora, pero por el otro lado también vamos a analizar a la oposición, donde no aparece un líder claro, donde también hay internas, donde aparecen posicionamientos para el 2023, toda la cuestión del análisis político, los alcances del acuerdo con el fondo y su derivación en nuestra economía, lo vamos a estar hablando con Carlos Fara, que es un reconocido politólogo. Y después, en el tercer bloque, en el institucional, nos va a estar acompañando el director de la Juventud de la Municipalidad, y me refiero a Sergio Lanza. Con él vamos a estar hablando de este programa de revolución digital que el municipio está acercando con gran adhesión de inscriptos, todo lo que tiene que ver con el programa para los jóvenes y la necesidad de reforzar el puente al trabajo entre la educación y el trabajo, y sobre todo en un segmento muy pujante como es la juventud en San Nicolás, que está necesitando oportunidades, que está necesitando dinamizar una parte importante de la sociedad que en poco tiempo más va a estar haciéndose del mundo laboral, y necesitamos la generación de muchos puestos de trabajo en San Nicolás, y en línea con eso va la entrevista. Y al final del programa, todas las cuestiones que tienen que ver tanto con los acontecimientos políticos como con las cuestiones que tienen que ver con nuestra economía. Como lo ve, un programa como siempre heterogéneo para poder acompañarnos hasta las 23 horas. De esta manera ya empieza San Nicolás Debate. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuentos de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos en San Nicolás Debate para tratar la cuestión sanitaria que preocupa, por el tema, por supuesto, de la infectología, y la cuestión que tiene que ver también con los virus en esta época tan especial del año, y por supuesto con la pandemia, que de alguna manera sigue dando que hablar, aunque obviamente pareciera que se está debilitando. Todo eso lo vamos a ver
sin concesiones con los invitados, que por un lado son el doctor Aldo Cáceres Ruiz Díaz. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás de Bari. Muchas gracias. Y también doctor Lorenzo Fernández Viña, bienvenido a San Nicolás de Bari. Gracias por la invitación. Un gusto, Estamos con dos especialistas porque, bueno, el doctor Aldo Cáceres es virólogo. Así es. Y el doctor Lorenzo Fernández Viña es alergista, inmunólogo. Así que, bueno, con dos especialistas vamos a tratar de dilucidar qué está pasando, sobre todo en esta época, doctor Cáceres, que queremos conocer qué características tienen los virus que hoy en día de alguna manera están acechando a la sociedad en este tiempo. Este periodo en especial, estamos hablando del mes de marzo del 2022, seguimos en pandemia por la declaración de la OMS, ¿no? En pandemia de coronavirus. Por ello hay algunas cuestiones que creo que estamos más cerca de la endemia que la pandemia. Eso lo charlamos después si querés. Estamos con el coronavirus. Hay una especie de alerta por el tema de la gripe, ¿sí? De la influenza. Hay que tener en cuenta que los demás virus no dejan de existir porque existe el coronavirus, sino que hay una menor circulación por algunas cuestiones. En Estados Unidos el año pasado hubo 35 millones de casos de influenza. Acá la verdad que la estadística está medio perdida. Y después tenemos una pequeña alerta del dengue también, que es otro virus que fue desplazado totalmente, pero que existe, va a seguir existiendo. Y no sé si te acordás, pero hace 2 años atrás, acá en San Nicolás hubo un brote bastante interesante, pero son los más cercanos, los que más tenemos, digamos, en contacto en la sociedad. Después tenemos otro montón, pero que están más, con menos propaganda mediática, por así decirlo, ¿no? ¿Sabe lo que estaba observando yo? Un resabio fóbico de la gente de cuando tuvo COVID, sí. Porque empieza con tos de tipo gripal o por rinovirus, y entonces lo primero que le aparece el fantasma de que le vuelva a aparecer. Entonces la mayoría de las consultas que he visto estos días son de personas con cuadros gripales o procesos por rinovirus, que como han tenido tos y manifestaciones de dolor de cuerpo, decaimiento, es decir, vienen preocupados porque puedan volver a tener COVID. O sea que eso fue una de las cosas que me llamó la atención, porque en realidad, si no fuera que temieran, como otros años, de que pudieran tener una reaparición del COVID, a lo mejor por ahí no vienen a la consulta. Pero sí lo que vemos, que lo que venimos viendo de hace 56 años, es que 15 o 20 días después de empezar las clases, vienen los chicos llenos de moco. Bueno, y el día lunes, las 8 primeras consultas que vi eran todos con dolor de pecho de cuadros, digamos, de tipo gripal. O sea que yo dije, no pueden ponerse todos de acuerdo para tener lo mismo. Algo por ahí en lo que él está hablando, de que todo antes del coronavirus, ¿sí? Durante prácticamente 2 años el médico le apuntaba como diagnóstico al coronavirus y no buscaba otra cosa. Cuando había un problema respiratorio era coronavirus, cuando tenía fiebre, dolor de cabeza o toda esa gama de sintomatología que ya conocemos, siempre pedía el coronavirus. Pero de ese porcentaje que nosotros testeamos dentro del laboratorio de biología molecular, de acuerdo al periodo, había una gran cantidad de negativos. De hecho, cuando tuvimos la más alta positividad, que fue ahora en la tercera ola, teníamos el 70% de positividad. Durante mucho tiempo fue mucho menos, y era coronavirus lo que se buscaba. Pero esos negativos, que en algún momento hoy es 99% negativo de coronavirus, con síntomas marcados respiratorios, son otros virus, que son los que habla el doctor, son otros tipos de virus, son el influenza, el sincicial, el metanomovirus, el rinovirus, son todos virus que circulan normalmente, que son los que pueden generar esos síntomas muy similares al coronavirus, pero que no se están buscando. Entonces, eso es lo que pasó durante estos 2 años. El pensamiento del médico se ha sesgado como el pensamiento del paciente, ¿no? Que es lo que él cuenta, el que tiene un síntoma de un dolor de garganta, un chorro de nariz, piensa en coronavirus. Yo le quiero preguntar, doctor Cáceres, con respecto a este paso que pareciera ser, vamos a ver de alguna manera su opinión profesional, la de los dos, con respecto al tema de pandemia a endemia. ¿Es cierto, lo que están diciendo los datos, que se está debilitando la expansión del virus? ¿Cuánto ha ayudado el tema de la vacunación al respecto? ¿Y cómo se ve el futuro de esta cuestión? Bien, vamos a arrancar con un poquito de historia. Todos los virus respiratorios que se manifiestan como pandemia, generalmente la historia nos dice que duran 2 años aproximadamente. Ejemplo,
la gripe española en 1918, duró aproximadamente 2 años, hasta que se produjeron todas las muertes que se tenían que producir y hasta que hubo un debilitamiento del virus o una inmunidad en rebaño, por así decirlo, que pudo contener esa pandemia. Esto aproximadamente vamos por los 2 años. Obviamente acá tenemos una gran ayuda que es la vacuna. Yo creo que hay muchos factores que confluyen para que empecemos a llegar a lo que es la endemia. La endemia va a hacer que este virus nunca va a desaparecer, porque aparte de tener un hospedero humano, tiene un montón de otros hospederos o huéspedes donde puede vivir que no se vacunan. Por ejemplo, no sé, hasta en Suricata creo que lo han encontrado. Entonces hay que aprender a convivir con esto, pero la vacuna acelera el proceso de protección inmunológica, elevando los anticuerpos. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? Y para que nosotros en este momento volvamos a la normalidad. El virus no va a desaparecer, va a aparecer esporádicamente en algún tiempo, en algún periodo, como pasó en enero, pero si vos te fijás, en enero tuvimos el mayor porcentaje de positividad en toda la pandemia. Nosotros llegamos a tener 70 y algo % de positivos, pero el impacto en el sistema de salud fue nulo. No había internados prácticamente por coronavirus. ¿Pero creo era que tan agresiva esa cepa? De alguna manera? No, porque ya estamos protegidos. Por la protección Exactamente, porque el 82% de la Argentina está vacunado y eso sirve un montón. Muchísimo sirve. Y si no se vacunó, seguro que se contagió. Bien, esta visión, 2 cuestiones, doctor Fernández Viña. Uno, ¿de qué depende el paso según su visión de pandemia y endemia? Y segundo, la cuestión que hay una fuerte resistencia en la Argentina, en una parte, pero sobre todo en Europa, con respecto al tema de los no vacunados, en definitiva. ¿Qué visión tiene del tema? Bueno, yo vuelvo de Suiza hace una semana. O sea, ellos es decir, lo único que vigilan es el barbijo. Vos entras a un negocio y por ahí tenés la costumbre de no ponértelo y te avisan. El concepto de pandemia es cuando toma todo el universo. Ahora, cuando es endémico, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vos antes ibas a Panamá hace 40 años, era un lugar de endemia de fiebre amarilla. Claro. Y entonces tenías que vacunarte contra la fiebre amarilla. Y eso era endémico porque en el canal de Panamá había un sector de los pantanos que estaban contaminados por el virus. Bueno, eso desapareció. Ya no, es decir, que lo endémico es localizado en un lugar, no es generalizado en el mundo. Por eso acá va a haber, supuestamente, creo yo, picos de COVID, como ver picos de gripe. Yo no te contesté una pregunta que vos me dijiste, ¿cómo se diferencia? Son todos virus respiratorios, o sea que todo... Te digo que con el tiempo uno tiene que aprender a ser humilde y se determina la omnipotencia. Porque yo tenía pacientes que tenían cola de elefante, cabeza de elefante, le hacíamos hasta 4 hisopados y toda la familia enferma y daba negativo. Y chicas de la UON que están en el instituto nuestro, un día me dice una vez, fíjate, mírame la garganta. Y bueno, le digo, total, si vos tenés gratis, andate que te hagan los chicos en la UON, te hagan la... Y ya te digo, una molestia en la garganta y tenía un hisopado positivo. Entonces, a partir de ahí me hice más humilde. Ya, vete, no era que como veía tanto, no le erraba nunca. Así que, es decir, de ahora en más habrá que tener, como dice Aldo, mucho cuidado porque, bueno, son todos virus respiratorios, casi todos empiezan con congestión nasal, molestia en la garganta. Yo lo que he visto, algunas cosas puedo ser que sean puntuales. Por ejemplo, he visto que los que tienen COVID tenían unos dolores de garganta muy intensos, que no los tienen los de la gripe ni los de los rinovirus. Sí. Ahora, los de los rinovirus los veo con mucho moco, que generalmente los del COVID tanto moco no tienen. ¿Me entendés? O sea que algunas cosas uno va observando y sirve para hacer el diagnóstico. Pero de todo modo hay que estar atento. Sí. Él lo acaba de decir, ustedes tienen un 70% positivo sin clínica. Lo tuvimos en enero. Por eso, o sea que por eso te digo que yo te diría que como mensaje de esta charla seamos sensatos y seamos humildes y manejémonos con los recursos, porque tampoco le podés pedir a todo el mundo hisopado, ¿no es cierto? Porque también tenés que tener criterios. Si vos suponés que un chico que viene de la escuela, que están todos contagiados con moco, ese no va a pensar que tiene COVID, y a lo mejor por ahí te va a encontrar que alguno lo tenga, porque decía... Hay un argumento fuerte, o uno de los argumentos en los que no se quieren vacunar, que es que, bueno, el proceso en el cual esta pandemia se ha dado
no hay, digamos, seguridades en lo que respecta a la inmunización o a la vacuna y todo lo demás. ¿Cuál es la visión del tema? Porque hay mucha gente que obviamente está en contra de esta cuestión. La gente está en contra porque en el inconsciente colectivo queda que las vacunas tardan entre 5 y 10 años para poder evaluar si es eficaz o no es eficaz. Eso era con vacunas, con modelos muy viejos. Hoy tenemos un montón de modelos vacunales que no son los tradicionales que se hacen a virus muertos, virus atenuados, sino que se hacen con lo que es la biotecnología o la biología molecular. En cierto modo ironizo un poco con la gente, le digo, mira, si uno te vacuna, vos te vas a vacunar la naturaleza, vos tenés que el virus te va a escapar. Si no te contagiaste te contagiarás el mes que viene, de acá a 3 años, vos, si la enfermedad, el virus te va a encontrar. O sea, y te digo más, le digo, el virus es muy vivo, tiene una libretita, todos mis amigos se han andado escondiendo, todos cayeron, ¿eh? Yo tengo a 2 o 3 enfermos que eran antivacuna y cayeron enfermos. Le digo, al final, ¿qué vos qué querías? Vos ya sé, querés que te vacune el virus, vos preferís que se vacune el virus y no la ciencia. Pero en definitiva, a la larga se van a inmunizar todos, o por la vacuna o por la naturaleza, pero no se va a esquivar nadie. Lorenzo, le quiero consultar ya en esta instancia, en la visión y la experiencia, ¿se puede tener una dimensión más exacta de cuáles son las secuelas que está dejando el COVID o nos puede sorprender con algunas otras? Yo manejo estadios, digamos, muy precoces, entonces no tienen complicaciones mis pacientes porque si nosotros tratamos de que el virus no llegue al pulmón, ellos muy probablemente vean más en el sanatorio pacientes con consecuencias porque tienen que internarse, porque tienen roto la fábrica de oxígeno, que es el pulmón, hacia la neumonía bilateral. Entonces, esos pacientes hacen trastornos multiorgásmicos, orgánicos, y entonces, por consiguiente, tienen consecuencias. Pero te diría que los enfermos que yo veo, en general, no tienen, la más frecuente de todas las cosas que más tiempo les lleva es la pérdida de olfato. Pero después patología cardiovascular, te diría que no. Y la pulmonar, casi ya te vuelvo a repetir, como nos cuidamos de que el virus no llegue, por eso digamos que no, yo veo muy pocas complicaciones post-COVID. Pero sí sé que eso tiene que ver con la severidad del cuadro. Si el cuadro tiene una evolución sencilla, que tratado precozmente, porque en general la gente que ellos ven en el sanatorio son personas que han minimizado el cuadro, o sea, lo han subestimado o lo han desafiado. Pero los que han hecho las cosas bien de entrada generalmente no tienen complicaciones mayores, y entonces como no tienen complicaciones mayores, es decir, igual algunos que les ha ido muy bien en la evolución, que han hecho una evolución normal, van y se estudian por tranquilidad. Yo tuve ahora, tengo una paciente de 100 años, y bueno, se ha hecho estudiar pero no le han encontrado, a la parte cardiovascular no le han encontrado nada. Mira, complicaciones Sí. hay de todo tipo, presentado porque esto creo que es el virus más estudiado en la historia de la humanidad, en tiempo real y seguimiento tras seguimiento tras seguimiento. De complicaciones, te digo, descripta hay de todo lo que te imaginas, de todo lo que te imaginas. Lo que nosotros sí hemos tenido mucho en la clínica son pacientes que a lo mejor padecieron el cuadro, se fueron con un alta bien, digamos, hicieron ejercicio intenso y volvieron con un trombo. Eso es de lo más común que hemos visto nosotros en la clínica, es que lleva terapia intensiva, ¿no? Lleva terapia intensiva, un tratamiento de urgencia. Eso creo que es lo que más se ha visto en forma repetida, por lo menos acá en San Nicolás. Sí. Y te quiero preguntar de qué manera, y ya en tu trinchera, que es de alguna manera el laboratorio, el COVID ha afectado a las investigaciones científicas. Es una locura el cambio que ha generado. En un año se publicaron 56.000 investigaciones científicas sobre el mismo tema, solamente sobre el mismo tema. Todos los laboratorios del mundo y todas los diferentes investigadores que estaban en otras áreas se volcaron hacia esto. Nunca jamás había pasado eso. Por eso te digo que la ciencia entera en el mundo a nivel global se volcó a estudiar un solo virus, nunca había pasado eso. Todos los recursos se volcaron sobre esto, acá en Argentina y en el mundo, en todos lados. Entonces, en ciencia, la verdad que ha sido una locura. De hecho, para San Nicolás, cuando a mí me llamaron para hacer el tema del laboratorio de biología molecular, obviamente yo tengo que decirles los beneficios, los pros y los contras, ¿no? Cuando me hablaron de hacer un laboratorio de biología molecular, que es algo
extremadamente costoso, de altísima tecnología, por un modelo viral, le dije que estaban locos. Esa fue mi respuesta. Ustedes están locos, a la gente de la UAM. Pero bueno, digamos, mi jefe, que es Naldo Brunelli, me dijo, lo haces igual. Es muy difícil por el periodo, porque estamos arrancando la pandemia, entonces todo el mundo cree lo mismo. Si no hubiera sido por el COVID, la UAM no pone un instituto de biología molecular. Lo veníamos hablando, la doctora venía hablando mucho, secando la cabeza, pero era algo muy difícil. Claro, porque como dice él, es muy costoso, muy complejo y necesita mucha preparación técnica. Claro. Sobre todo que es un área que necesita necesitas personas muy calificadas, que eso es otro error que se cometió también por ahí. Mucha gente se puso a hacer biología molecular que no estaba capacitada para el área. Es un área muy específica y por ahí entraron a lo mejor profesionales que no estaban aptos para esa área y bueno, y ahí también se cometieron muchos errores. Hay muchas cosas para criticar para atrás, ¿no? Hoy con el diario del lunes. Pero bueno, no sé, creo que nosotros dentro de todo tratamos de hacer las cosas bien, nos fue bien. La dimensión, Lorenzo, más allá de su especialidad que ha tenido el COVID en la sociedad, en las sociedades, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista del impacto en la salud mental, que de alguna manera es un costado que se habla poco y que ha tenido una enorme derivación, no sé si como secuela o no, pero existe en la práctica. Sí. ¿Se puede dimensionar esto? Y bueno, el encierro, el COVID... Sí, no, pero te diría que lo que más trascendió fue la neurosis fóbica. Es decir, todo el mundo, o gran parte de la gente tiene un fondo de neurosis fóbica y con el COVID se hizo más manifiesto. Después están, bueno, todas las patologías depresivas, los problemas que te han aparecido a consecuencia del encierro, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu pareja, bueno, todas las patologías. Es decir, todas esas cosas obviamente tienen su impacto emocional. Aguantar a la pareja durante 2 años. O aguantar a la pareja, claro. Pero lo que te diría yo con lo que más he lidiado ha sido con la fobia. Y es decir, y el componente neurótico fóbico, o sea, lo ve nomás la patología común de todos los días, calculado con el COVID, o sea que, es decir, después había gente que, viste, que vos veías su histeria nomás, con el barbijo, yo una vez entró una paciente que tenía un aspecto de histérica y entonces a propósito le dije, qué bien quedó que acaba de salir de su COVID y agarró el aerosol y se entró a pasar hacia lo loco, viste. No hay otra salida, no hay mejor salida que la vacunación. Creo que la vacunación es lo que uno puede llegar a tranquilizarlo en todos los sentidos, tanto para el coronavirus como para la gripe. Uno se vacuna y uno se prepara para encontrarse con el virus salvaje, entonces lo transita de la mejor manera posible. Y si la sintomatología es muy fuerte, va al médico y hoy, por lo menos para la gripe, hay un tratamiento que acorta los tiempos de que dure la infección y a su vez disminuye la sintomatología. Para el coronavirus no tan así, pero digamos, la salida es la vacunación, tan sencillo como eso. Matafuegos MatService, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, muy buenas noches. Carlos Fara, analista político, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, muchas cuestiones para consultarle porque obviamente la Argentina no da respiro y hay una tormenta política muy marcada que de alguna manera esto también viene
a colación o en arreglón continuo de lo que fueron las últimas elecciones legislativas. Y bueno, parece que la fractura o el divorcio político entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner está en ciernes, está muy activo, y quiero consultarle un poco si usted de alguna manera puede visibilizar los alcances de esta ruptura y si a renglón seguido puede nacer la era Alberto y qué plafón tiene para tender un puente a la gobernabilidad para terminar su mandato. Bueno, en primer lugar diría que yo no veo escenario de ruptura, por lo menos de corto plazo, ¿no? Todos los indicadores del comportamiento de los actores, además de algunas declaraciones, sobre todo algunas de las que hizo el ministro Larroque, indican, digamos, que vamos a estar en una situación quizá de conflicto permanente, en pugna, digamos, por las distintas concepciones que existen entre el ala de Alberto y el ala de Cristina, ¿no? Eso, digamos, lo que me hace presumir, digamos, es que ambos llegaron a la conclusión de que el que rompe pierde, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, a ninguno de los dos, por ahora el cálculo les cierra como para que el Frente de Todos se deshaga, en un contexto en donde además los otros socios, ¿no? Massa, los gobernadores, los intendentes, preferirían que no hubiera ruptura, porque saben que eso de alguna manera es ya empezar a facilitar un triunfo opositor en 2023. Y respecto a si pueden hacer albertismo, yo creo que por ahora no. Me parece que el presidente primero está apelando a la responsabilidad institucional, que él es el presidente de la nación, más allá de lo que suceda políticamente dentro del Frente de Todos, y que eso lo lleva a él a reafirmar su rol originario de denominador común dentro de la coalición, y que por lo tanto no quiere ser una de las partes del Frente de Todos, sino precisamente, digo, mantenerse en ese carácter que asumió cuando aceptó la candidatura en 2019. Bien, Carlos, en función de lo que usted está comentando, de que de una manera u otra a ninguno de los dos le conviene romper, esto es al presidente ni a Cristina Kirchner, digo, de alguna manera lo que ha terminado de sellar un poco esta división es claramente lo que fue el acuerdo con el fondo, que desde el cristinismo o el camporismo se lee como que de alguna manera esto va a dinamitar las chances electorales en el 2023. Digo, si esa lectura es así, ¿puede despegarse el cristinismo de esta cuestión y salir ileso con un candidato propio, como dicen la Cámpora va a ofrecer en el 23? No, yo creo que nadie puede salir ileso de una ruptura, ¿no? Definitivamente la imagen que dejarían ante la mayoría de la sociedad es de lo que clásicamente se llama bolsa de gatos, ¿no? Digamos, se juntaron para ganar una elección, no tenían suficientes consensos internos, se pelearon en el gobierno en una situación muy crítica, la crisis económica, después la pandemia, ahora la guerra en Ucrania, y por lo tanto eso lleva, digamos, a que sea muy difícil convencer a la sociedad de salir indemne de esta crisis, y mucho menos, digamos, pensar en que se pueda llegar a tener rédito electoral el año que viene. Bien, Carlos, le quiero consultar un poco y lo paso al mundo opositor, donde, bueno, las últimas elecciones legislativas claramente no han dejado un referente nacional o un liderazgo marcado, y también tienen sus internas juntos los socios del radicalismo. Y bueno, en ese marco, digo, ¿cómo cree que se van a zanjar estas diferencias? ¿Ve en algún momento la posibilidad de finalmente que haya alguna paso en la oposición que vaya a marcar el rumbo de los liderazgos? ¿Cómo se va a encolumnar o solucionar este tema? Bueno, primero yo creo que la definición del liderazgo va para largo. Yo creo que no lo van a definir antes de la PASO del año que viene, ¿no? Salvo que pase algo muy excepcional, pero creo que todos los aspirantes van a tirar de la cuerda como para tratar de llegar lo mejor posicionados al año que viene, aun cuando eso se define en una mesa de negociación, pero eso para mi gusto va para largo. Con lo cual, digamos, eso va a presentar todo el tiempo una dinámica conflictiva dentro de la oposición.
Bien. En segundo lugar, porque quedan otros dos debates pendientes, digamos, en parte demorados por la pandemia, en parte demorados por el éxito electoral del año pasado, ¿no? Uno de esos debates tiene que ver con la metodología de que se va a dar Juntos por el Cambio en un eventual gobierno, ¿no? Si esto va a ser el gobierno de una persona o de una parte y después coalición parlamentaria, como sucedió con Macri, o si realmente va a ser un gobierno de coalición. Y esa discusión metodológica todavía no está dada y también creo, digamos, que va a ser un debate arduo. Y la tercera cuestión, que no es menor, sobre todo frente a estas alternativas por derecha, como el caso de Milei, es qué posicionamiento ideológico va a tener Juntos por el Cambio. Si se va a correr un poco más a la derecha o, como quieren, digamos, el ala más moderada, correrse más hacia el centro para tratar de captar el voto moderado que está, digamos, decepcionado con la tarea de Alberto Fernández. Y todo eso no se va a resolver en el corto plazo y eso, como le decía, va a traer una dinámica conflictiva porque, bueno, además la oposición, obviamente, con todos los problemas que tiene el oficialismo, siente que está más cerca de poder triunfar el año que viene. Carlos, les quiero consultar porque la Argentina, bueno, no tiene mucha experiencia en coaliciones. Las últimas coaliciones de gobierno, tanto lo que fue la versión del gobierno de Macri como esta del Frente de Todos, no terminan convirtiéndose en coaliciones, las coaliciones electorales no se terminan confluyendo en coaliciones de gobierno exitosas. ¿Qué es lo que falla en el medio? Bueno, su apunte, digamos, es correcto, ¿no? Hemos tenido entre la alianza y el gobierno de Macri y ahora la experiencia del Frente de Todos, situaciones, digamos, en donde las reglas de juego no parecen estar claras y por lo tanto se complica la gobernabilidad. El problema es que la Argentina ha evolucionado hacia política de coaliciones, como sucede en muchos lugares del mundo, por la fragmentación de la sociedad y también una fragmentación de la representación política. Me parece que en tanto y en cuanto las reglas de juego no estén suficientemente desarrolladas, consolidadas previamente, cuando la construcción política es muy cercana del momento electoral y solo en función electoral, entonces obviamente esos problemas, digamos, terminan de aflorar cuando se llega a la gestión. Por lo tanto, me parece que ahora Juntos por el Cambio tiene la oportunidad de poder asimilar mejor este proceso y establecer reglas como para no, digamos, caer de vuelta en una situación de fracaso. ¿Usted ve plafón en la dirigencia política para una reforma política que haga que no se tenga que votar cada 2 años? Bueno, a ver, lamentablemente digamos, votar cada 2 años está fijado en la Constitución Nacional desde el mismo origen, ¿no? Desde 1853, porque básicamente es una constitución que copia en buena medida el modelo americano. Entonces, claro, esas cosas que pueden funcionar en otro lugar no necesariamente funcionan en Argentina, y vale aclarar de que prácticamente, salvo Argentina y México, no hay elecciones de medio término legislativas en América Latina, ¿no? No lo tiene Chile, no lo tiene Uruguay, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Brasil, no lo tiene Perú, no lo tiene Colombia. Entonces, dicho esto, probablemente Argentina necesite una reforma constitucional donde inclusive, digamos, haya un poder del Parlamento más adecuado, digamos, que el que funciona ahora, pero que, entre otras cosas, digamos, evite que haya elecciones de medio término que pongan un poco, digamos, en cuestionamiento a determinados gobiernos, ¿no? Entonces me parece que es mucho más sano un sistema, vamos a decir así, un poco más corrido a lo parlamentario, pero bueno, después hay que adaptarlo a la cultura local y eso, digamos, parece un poco complicado. Carlos, no sé si tuvo acceso a este proyecto propuesto por el ex senador Esteban Bullrich, que hablaba de
la división de la provincia de Buenos Aires en 5 grandes regiones y que bueno, que de alguna manera tenía como objetivo, entre otras cosas, una mayor descentralización y también bajar algunos costos de la política. Digo, ¿qué viabilidad política le ve a esta iniciativa? La verdad es que de corto plazo, más allá de las cuestiones constitucionales, que no son menores porque la provincia de Buenos Aires es preexistente a la Confederación Argentina después de 1853, me parece que es una reforma difícil de cumplir. Digo, no, me parece que es una buena idea rediscutir qué hacemos con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso lo piensa todo el interior, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esta provincia de Buenos Aires le hace bien a la Argentina o deberíamos ir hacia otro esquema, tal cual usted menciona, pero la verdad es que de corto plazo, con los problemas económicos que tiene la Argentina, parece muy difícil asumarse a un debate de ese tipo. Bien, la última consulta, Carlos. La Argentina ha vivido procesos de largos periodos de crecimiento, pasó en un buen tiempo de la convertibilidad, por poner un caso de la democracia, en los años de Kirchner, cuando había muy buenos precios de los commodities, y después se viven periodos largos de estancamiento, de recesión, como los que se han vivido y que de alguna manera también la pandemia ha acentuado. Digo, ¿por qué no se logra tener un norte, una estabilización, un proyecto de país que tenga sustentabilidad económica y encontrar alguna vez una agenda del desarrollo, como incluso han hecho muchos de nuestros países vecinos? Sí, la gran diferencia, digamos, es que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque el tema es claro, Argentina fue una luz durante mucho tiempo, entre 1880 y 1915, pero hasta 1930, entre otras cosas, digamos, basado en un gran ciclo económico de precios de los commodities que demandaban nuestros productos a nivel internacional. Y el tema es que la sociedad argentina se conformó a partir de una serie de expectativas de satisfacción material que, claro, con el tiempo después las condiciones internacionales cambiaron y Argentina cometió además sus propios errores y por lo tanto, digamos, ya no encajamos tan sencillamente ni tan exitosamente en el contexto mundial. Entonces nos quedamos con una sociedad con altas expectativas, pero no, digamos, adecuamos el sistema productivo como para generar la suficiente riqueza para mantener ese nivel de vida que muchos recordamos, pero inclusive sin ir tan lejos, digamos, hasta mediados de la década del 70, con bajos niveles de pobreza, bajos niveles de desocupación, no siendo un país desarrollado, pero, digamos, con alguna perspectiva interesante. Me parece que hoy nos encontramos con ese divorcio y por lo tanto hacer entrar en conciencia a la sociedad de que tiene unas demandas que el sistema no puede satisfacer, yo creo que es muy complicado, porque bueno, todos sabemos lo que es la dinámica de la opinión pública contemporánea. Entonces me parece que Argentina necesita como grandes acuerdos en donde parte de la dirigencia política esté dispuesto a pagar costos importantes por hacer algunas reformas, olvidándose de su permanencia en los cargos, de la permanencia de los proyectos políticos en aras de unas políticas de largo plazo de gobierne quien gobierne. Eso hoy parece, digamos, Argentina año verde, pero la verdad es que es de las cosas que a Argentina se le vuelven imprescindibles, si no va a ser como muy difícil poder hacer encajar a la sociedad en la realidad que nos toca vivir. Carlos, se nos fue el tiempo, le agradezco mucho esta entrevista. No, por favor, que tengan buenas noches.
Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Bueno, ahora sí, el bloque institucional está con nosotros el director de Juventud de la Municipalidad de San Nicolás, el licenciado Sergio Lanza. Buenas noches, Sergio, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Baltasar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, muchas cosas para hablar con vos, Sergio, porque bueno, indudablemente sos un joven que está en una función ejecutiva donde hay una ciudad, donde hay una parte importante de la población económicamente activa y no activa que está buscando perspectivas laborales. Y en ese marco, la municipalidad lanza una iniciativa como es Revolución Digital. Hay muchos, los de tu edad, los jóvenes, están mucho más empapados en esto, pero la realidad es que no todo el mundo conocemos los alcances. Contanos los objetivos y cómo se están llevando adelante, que dicho sea de paso, entiendo que la parte de programación viene por su segunda edición. Así es, así es. Bueno, te comento un poco cómo surge todo. Cuando Santiago Pasagli asume como director de la Agencia de Desarrollo, él pone el enfoque en lo tecnológico y bueno, en conjunto con la Municipalidad de San Nicolás, o sea, la Municipalidad de San Nicolás en conjunto con la agencia lanzan este programa llamado Revolución Digital, que un poco lo que busca es insertar a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, porque a mucha gente le despierta el interés de qué es la programación, quiero saber de qué se trata. Es crear un puente entre la educación y el trabajo y también generar un poco esta iniciativa, ¿no? de formar programadores en la ciudad. Y estamos en la segunda etapa porque nosotros el año pasado lanzamos un subprograma que se llama Puente al Trabajo, que es un convenio con Digital House, que es una de las empresas más prestigiosas de Argentina. Hoy en día hay 30 nicoleños que se están formando con esta empresa. Y lo que estamos lanzando, que inicia el cursado la semana que viene, Animate a Programar. Es otro. Contanos un poco de este producto, que hay mucho interés en Animate a Programar, porque hay muchas consultas y la realidad que parece muy interesante. La verdad que sí, nos sorprendió. En 2 semanas que difundimos el programa tuvimos más de 900 inscriptos, de los cuales tenemos jóvenes de 18 años hasta personas de 50 años. Tenemos desempleados, tenemos profesionales, tenemos abogados, tenemos kinesiólogos, muchísima gente se anotó en este programa, Animate a Programar. ¿Qué sentís que es lo que más despierta interés y eso se traduce en las inscripciones? Digamos, las perspectivas, las ganas de acercarse más a algo que a veces estábamos muy distanciados, que es lo tecnológico. ¿Qué es eso que engancha? Bien, hay una realidad que hay 15.000 vacantes sin cubrir en puestos de programación. ¿Esto a qué se debe? Que por ahí nunca desde la educación, hablando desde la secundaria, nunca se hizo énfasis en materia de tecnología, ¿no? Como que la escuela la diseñó Sarmiento y seguimos con ese modelo que hay que dar un paso. Hay que romper ese paradigma. Tal cual. Así es. Así que la realidad es que al haber tanta demanda de trabajo y tan poca oferta, los puestos de los programadores son muy elevados y una cuestión de 2022 con el tema de la virtualidad es que te permite que vos trabajar desde tu casa, puedes trabajar a otras ciudades, a otros países, siempre y cuando dependiendo del lenguaje, del idioma, ¿no? Pero hoy lo que tiene es que a muchos les tienta es el buen salario que cobra un programador y la comodidad de trabajar desde la casa. Bien, Sergio, más allá de las condiciones que vos mencionás de atractiva en cuanto a la empleabilidad y al contexto de ofertas, demandas, ¿qué ofrece la ciudad más allá de este programa de Revolución Digital en la planificación, a futuro, porque se ha dado a conocer cuestiones del polo tecnológico? ¿Cómo se engancharía con esto? Bien, hay una comunidad que se está formando, un polo tecnológico regional. La idea de acompañar el programa Revolución Digital se concentra en lo que es la formación de talentos. La idea a largo plazo
es que se forme un polo tecnológico regional que atraiga a otros programadores de otras ciudades que quieran venir a vivir a San Nicolás, a grandes empresas de gran prestigio que quieran venir a San Nicolás, porque nada, San Nicolás se está formando, creo que tiene mucho potencial en base a lo turístico, y después de muchos años dejamos de darle la espalda al río. Entonces creo que un poco la formación de este polo tecnológico va acompañando a la visión de ciudad que tenemos los nicoleños. Bien. Sergio, mencionás que se va por la segunda edición de este programa que tiene que ver con la programación. ¿Qué balance hacen del primero? ¿Y qué mejoras o cuál es la novedad que encuentra el segundo? Bien, nosotros lo que es Puente al Trabajo, que es el convenio que tenemos con Digital House, nosotros ahora tenemos 30 nicoleños que se están formando y en agosto, septiembre vamos a lanzar 100 becas. Ahora estamos trabajando 30, la idea es que se formen 100. La novedad es el Animate a Programar, que mide la responsabilidad, porque muchos por ahí tienen la capacidad de decir, bueno, quiero hacer el curso, pero después no hay compromiso. Entonces el Animate a Programar cumple dos objetivos. Un poco, como dice el programa, es animate a programar, todo aquel que le genere intriga, que se anime, y sobre todo medir el compromiso, ¿no? Porque Digital House es muy intensivo el curso, son 6-7 meses, y necesitamos saber si los chicos, antes de asumir ese compromiso, pueden con un curso de 2 meses. Digo chicos, chicas, jóvenes, adultos. Así que bueno, y como novedad también estamos formando docentes. O sea, Revolución Digital. Te iba a preguntar. Claro, Revolución Digital tiene 3 ejes. Puente al Trabajo, que es partner con Digital House. Tenemos Animate a Programar, que es una puesta en escena muy grande porque es un enlatado propio, con recursos propios, con profesores de escuelas técnicas de la ciudad. Y después tenemos otro programa que es Clic al Futuro, que estamos asociados con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la cual estamos trabajando con escuelas secundarias, con inspectores, con el consejo escolar, y la idea es que los chicos en las escuelas secundarias solamente ven lenguajes de programación si van a escuelas técnicas, pero por ahí las escuelas tradicionales no ven materias de programación. Entonces nosotros queremos empezar a llegar de manera formal o no formal a las escuelas, que por lo menos los chicos tengan contacto con este mundo, con las carreras del futuro. Pero bueno, para eso tenemos que formar a los docentes antes. Entonces estamos trabajando en la formación de docentes. En esos ejes. Y te quiero preguntar en la última cuestión, Sergio. Desde el municipio se ha creado una dirección de la juventud, con lo cual de alguna manera se le está dando una revalorización a los jóvenes. Pero, ¿qué visión tienen desde la municipalidad, desde la dirección, de qué otras oportunidades, más allá de este producto interesante, se le puede brindar a los jóvenes en San Nicolás, donde, bueno, todos sabemos que de alguna manera hoy en día para tener chances en el futuro hay que formarse? Bien, yo creo que lo más importante es la facilidad de contactarse con el municipio. Si nosotros rebobinamos años anteriores, era difícil llegar a contactarse con un intendente. Hoy en día a Manuel, que el intendente de la ciudad, lo podés contactar por Instagram. Le escribís, quiero participar, tengo un proyecto. O sea, creo que el paso más grande que dimos como municipio es adaptarnos a los jóvenes y estar a un clic. Un clic, un touch. Creo que eso es lo más importante. Y después entender que la diversidad de gustos, porque hay jóvenes que son artistas, hay jóvenes que les gustan los deportes electrónicos, hay jóvenes que les gusta deportes, cultura, y entonces vos tenés que tener programas o herramientas para cada uno según sus gustos. Claro. Y bueno, entonces, y después otra cuestión también más referido a lo laboral, tenemos los jóvenes que están saliendo del secundario, con esto que hablábamos hoy, que por ahí necesitan herramientas como para armar el CV, para cómo formarse en una entrevista, no saben qué estudiar. Entonces esos jóvenes por ahí necesitan un tipo de acompañamiento, saber que empiezan a enfrentarse al mundo adulto, ¿no? Que salen de la escuela secundaria. Y después tenemos los jóvenes que están estudiando una carrera terciaria, que les cuesta insertarse laboralmente, o por ahí hasta se reciben, pero por ahí les cuesta conseguir un trabajo relacionado con su profesión. Entonces a esos jóvenes tenemos que brindarles otro tipo de asesoramiento, y por ahí tratamos de que ellos sean protagonistas,
que puedan presentar proyectos en la municipalidad, que los puedan ejecutar, que se sientan acompañados. Así que yo creo que hoy en día los jóvenes han demostrado, bueno, en la última campaña y a lo largo de estos 2, casi 3 años, que se puede confiar en los jóvenes. Vos a un joven le podés confiar un proyecto que le va a poner ganas. Así que creo que eso está buenísimo. Se ve que cada vez los jóvenes se involucran más. Bien, a mí me parece importante, y ya cerrando la nota, Sergio, más allá de la infraestructura, el ímpetu que le ponen al programa, como vos bien decís, incluso con el convenio que tienen con esta importante empresa de base tecnológica, es acentuar los aspectos de actitudinales, digamos, de las competencias blandas, competencias duras, como se le dice, pero finalmente, digo, más allá de la cuestión formativa. Hoy en día sabemos que las empresas lo que más valoran es lo actitudinal y ustedes lo deben visibilizar a diario esto. Así es. Bueno, nosotros lo que tratamos de inculcarle en los proyectos es un poco la actitud proactiva, ¿no? Bueno, mira, ves algo, vos lo podés solucionar. Eso por un lado, y sobre todo el compromiso, la responsabilidad. Que ellos sepan que si se comprometen con un proyecto, se tienen que comprometer. Parece un ejemplo sencillo, ¿no? Pero eso es después lo que lleva a que uno lo recomienden. Por eso, si hay algún joven escuchando el programa, es importante que sepan el compromiso. Porque a veces un proyecto no parece tener una dimensión muy grande, pero si ellos ejecutan el programa y el programa sale exitoso, ellos se están armando ahí una carrera. Uno se anima a recomendarlo al joven. Entonces creo que es muy importante eso que vos comentás. Y lo último que te recalco sobre las habilidades blandas es la capacidad de oratoria que van desarrollando. Porque los chicos salen y hablan con los vecinos, a veces les toca dar charlas, porque los chicos cuando salen se ponen la camiseta de la municipalidad y la gente les hace consultas, entonces los chicos tienen que instruirse. Así que creo que bueno, invito a los jóvenes, ¿no? a participar del voluntariado. Eso te voy a decir para el final y para el cierre, Sergio, ¿a dónde se pueden acercar los jóvenes más allá de este nivel de inscripciones que se tiene como para tomar más contacto con la dirección y con esta revolución digital? Bien, perfecto. Bueno, aquellos que quieran participar de Revolución Digital, las redes sociales de Revolución Digital, Instagram, Facebook, página web. Y aquellos que quieran comunicarse con la municipalidad pueden escribir al Instagram del intendente, de Manuel Pasaglia, a las redes de SN Ciudad. Por ahí los jóvenes no son de seguir mucho a las redes de la municipalidad, pero bueno, está bueno que se acercan, claro. Sergio, se nos fue el tiempo. Gracias por la participación y por el mensaje. Bueno, Baltasar, a vos gracias por el espacio. Muchas gracias. Pasó Sergio Lanza, director de la Juventud de la Municipalidad por San Nicolás de Bate. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio. Hemos tenido, como todo como siempre, hemos tenido las derivaciones del análisis político, de la salud y por supuesto las cuestiones que tienen que ver con la tecnología y el mundo de las empresas. Este es el formato del nuevo San Nicolás Debate, que de alguna manera quiero ofrecer protagonistas, como siempre, información y mucha heterogeneidad a lo largo de todo el ciclo, porque entre otras cuestiones estamos reforzando fuertemente nuestra presencia en redes sociales, como se pueden ver en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify y todas las redes sociales como para poder seguir nuestro programa. Por supuesto que vamos a estar el sábado a las 22 horas,
el domingo a las 18:30 horas para que pueda seguir el ciclo, y así hasta diciembre en lo que es el programa de la Federación de Comercio e Industria. Por supuesto, agradecer a todos ustedes que nos están acompañando de hace tanto tiempo, a Leo Peón Producciones, que nos está acompañando con los audiovisuales, a Michael Movio, que se incorporó al equipo de producción y comunicación, y bueno, semana tras semana queremos ir en esta cuestión que tiene que ver con lo cuántico, con el salto de calidad, mejorar el producto para que nos puedan acompañar, y por supuesto a todos los auspiciantes y a la Federación de Comercio por confiar. Estamos en cuestiones de tiempos muy complicados en torno a lo económico, en torno a las derivaciones políticas y a las apetencias electorales del 2023. En eso se circunscribe esta cuestión que pareciera de transición en un gobierno que viene de la pandemia y que falta mucho tiempo para el 2023. En eso se inscribe, y lo hablábamos con Carlos Fara esta noche, parte de la ruptura, de la división, de los roces entre el presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, entre un sector radical de la Cámpora, entre el apoyo de los gobernadores, de los sindicalistas que están tratando de coordinar el presidente Fernández porque necesita acuerdos para generar condiciones de gobernabilidad. Según la visión de Carlos Fara, es muy difícil una ruptura total porque, entre otras cosas, no solo está el manejo de áreas centrales del gobierno, que tiene una parte del cristinismo como son el PAMI, el ANSES, Aerolíneas Argentinas, sino que también tiene que ver, entre otras cosas, con que saben que en la división se hace un caldo de cultivo para la posibilidad y las mejores chances de la oposición, que por el otro lado, el sector de Cristina Kirchner, el cristinismo puro, toma el acuerdo con el Fondo Monetario y el impacto económico que va a tener como la dudosa posibilidad de tener chances en el 2023, porque al leer algunas cuestiones de la letra chica del acuerdo con el fondo, y ahí se circunscribe lo que voy a comentar en un momento, que es la inflación, se habla de un impacto en la suba de tarifas con una inflación que de piso tiene un 60%, se habla de un 78% a finales del 2022, tendría que haber un acuerdo de tarifas, un alza de tarifas segmentados en cuatro sectores, pero de alrededor del 144%, que es demoledora para cualquier chance electoral en el 2023. Si se tomara un promedio de inflación del 43%, que no es el que se está teniendo, hay un alza de tarifas del 80%. Es decir, toda esta cuestión tiene una enorme relevancia en la política entre los que siguen el día a día de la inflación. Por eso el presidente Fernández se acaba de reunir con el sector sindical de la sanidad, con empresarios, para tratar de ir nuevamente a un relanzamiento de una concertación, a un acuerdo de precios, donde, bueno, se trata de contener expectativas ligadas a un costo de vida que en promedio está en el 5% mensual, y donde no se le encuentra la vuelta, donde se necesita mucho poder político para poder cambiar las expectativas. Y bueno, por supuesto que el desgaste de la pandemia, las tensiones políticas hacen que ese liderazgo o esa fortaleza política se esté debilitando. Pero en el mundo opositor las cosas tampoco están muy claras, lo hablaba también el analista. De alguna manera las PASO, las internas que va a haber más adelante, van a tratar de alguna manera de encolumnar un referente que hoy no se tiene, ni en Juntos, ni por supuesto en el radicalismo, que vaya a confluir en la posibilidad de tener un referente de cara al 2023. Es decir, la política y la economía siempre van de la mano, porque antes de una decisión económica siempre hay una decisión política. La inflación es el mal endémico que nos trae desde hace décadas los argentinos, que convivimos con dos cuestiones que debieran ser superadas: déficit fiscal y alta inflación. Lo que nos pasó en los 80, el breve lapso de la década de la convertibilidad donde se eliminó la inflación y después volvió a reflotar. De alguna manera la inflación le es funcional, o le ha sido funcional al gobierno de cara a una parte de la gestión, porque ayudó a licuar gran parte del gasto público. Lo que pasa que, por supuesto, esto es muy, pero muy complicado para los sueldos fijos, para las jubilaciones, para el nivel de pobreza que aumenta en torno al aumento de la inflación y a todas las consideraciones que hay
en torno a una cuestión que se debiera atacar de una manera más integral, donde la inversión, el consumo y las exportaciones, que son los tres grandes motores de la economía, están frenados y donde se necesita relanzar la cuestión productiva, bueno, de cara a una pospandemia que está teniendo niveles de actividad previos a la pandemia, esto es al 2019, pero que no así se le ha mejorado la competitividad a todos los sectores, porque entre otras cosas hay que lidiar con altos impuestos, esto es la presión impositiva, que también el Fondo Monetario está poniendo el eje en esto, las cuestiones de la reforma laboral, que el gobierno ya ha dicho que no la va a tocar al respecto, es decir, hay un montón de cuestiones estructurales donde en general los políticos no quieren hacer las reformas porque, como le decía Fara, esto va en contra de su propia supervivencia política. Muchas cuestiones me quedan, una visión de las cuestiones de la ciudad, pero se nos está yendo el tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo el acompañamiento, como siempre, volver a recordarles las repeticiones. Es este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables, síganos por las redes sociales y hasta el próximo jueves.